Ahí. Muy bien, entonces muy buenas tardes a todos. Vamos con este segundo encuentro hablando sobre el sistema de riesgo de trabajo. Y creo que nos habíamos quedado al comienzo de la charla respecto a lo que era la 27348. ¿Es así? Habíamos hablado muy poquitito de la de 27348. Me dice que sí, Sergio, con la cabeza. Este, les pido que me ayuden a recordar por dónde quedamos en las filminas, pero vamos a ir compartiendo, así vamos este, compartiendo en este día. Te pido, ¿sabes qué, Sin? Si me habilitas, por favor, para compartir, así ya ahí compartimos. Dale, habilito, doctor. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. A ver, calculo que va a ser este. No sé si se está compartiendo. Todavía no, doctor. Bueno, este tiene una presentación distinta, así que por ahí. Bueno, vamos a ir entonces con el otro Power que tengo. No hay problema, no hay problema. Ahí vamos. Ahí está. Disculpen las desprolijidades. No, por favor, doctor, no hay problema. Estamos. Igual, la imagen no es mala, ¿eh? Bueno, muchas gracias. La imagen no es mala, así que bueno, podemos continuar. Vamos. Ahí la idea era que te disfruten de algo mucho más interesante. Pero ya estamos jugando el archivo, porque tengo un archivo que se me está abriendo completo. Entonces la idea es poder tener. A ver si es este de acá. Como siempre, cuando tiene que pasar, pasa. Riesgos No hay del problema. trabajo. Ahí está abriendo. Bueno, en materia de la 27348, pues me sigue abriendo un montón de otras cosas que no me tiene que abrir justo hoy, pero no importa. Mientras busco el Suele pendrive y pasar. ponemos. Sí, bueno, había salido muy bien la vez pasada, pero bueno. No importa, es lo Este, mismo cuando pasa con la impresora, que por ahí estás apurado y decís no puede ser, y sucede, bueno, es más o menos similar. lo más gracioso es que recién lo pude abrir bien, pero bueno, No ya importa. está, no importa. Ahí estamos, riesgo Lápiz, del trabajo. lápiz y Generalmente, papel a los chicos, a prestar atención. ahí. Bueno. Pantalla. Bueno. Vamos entonces a hablar, por lo menos, hacemos teniendo Sí, problemas claro. con el PowerPoint, no importa, vamos a dar la clase entonces de esta otra manera. Bueno, estas son contingencias. Estas son. Vamos a probar si es este no, estas son las Ahí está. contingencias de las que Ahí yo está. quería hablar después. No, pero Está vamos a hablar perfecto. entonces del sistema. Vamos a hablar esta primera parte de lo que es la 27348 de esta forma como para poder este, ir avanzando y después sí vamos a las contingencias y vamos a los cálculos. A ver, la ley 27348 vuelve a un sistema que había introducido la ley 24557 en lo que es la intervención de la comisión médica. Pero yo siempre explico lo mismo. La comisión médica va a intervenir exclusivamente en casos de conflictos. Es decir, en la medida que frente a las prestaciones dadas por la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? Que son tanto las prestaciones en especie como las prestaciones dinerarias, no haya conflicto porque estén el trabajador de acuerdo y conforme con las prestaciones recibidas, la intervención de la comisión médica va a quedar como un mero acto formal homologatorio de un acuerdo, con lo cual no vamos a tener un contencioso administrativo en las comisiones médicas, ¿sí? La comisión médica interviene en forma activa
cuando hay divergencia entre aquellas prestaciones que la aseguradora quiere dar frente a las que tiene que dar y las que acepta el trabajador. Ahora bien, ¿cómo, tenemos que entender el procedimiento? Sucedía la contingencia, es decir, sucedido el accidente in itinere, el accidente profesional o diagnosticada la enfermedad profesional, tiene el trabajador que informarle a su empleador para que el empleador denuncie a la aseguradora. En caso de que el empleador no lo haga, la ley faculta al trabajador, pero esto no lo hace la 27.348, ya lo hacía la 24.557 y sus reglamentaciones. La ley faculta al trabajador, al sindicato, a un tercero, a un familiar, a poder hacer la denuncia frente a la RT. Recibida la denuncia, la RT tiene 10 días para expedirse. ¿Qué significa expedirse? Tiene 10 días para decir si acepta o no el carácter profesional de la dolencia denunciada, de la patología denunciada. Y frente a esa denuncia, en este plazo de 10 días, puede aceptarla o rechazarla. Bien, estos 10 días, en caso de ser necesarios, en forma justificada, se pueden ampliar por otros 10 días hábiles más. ¿Y cuáles son las razones justificadas? Las razones justificadas son aquellas situaciones donde la aseguradora tiene que hacerle exámenes complementarios al trabajador. Es decir, para poder establecer la patología, un diagnóstico y el carácter profesional o no, tiene que hacerle exámenes complementarios. No es una prórroga de 10 días automática, tiene que justificar la aseguradora esa prórroga que va a tomar. Superado esos días, ¿sí? O dentro del plazo de esos días, como dijimos hace un ratito, la aseguradora tiene que aceptar o rechazar la patología, la contingencia denunciada. El rechazo tiene que ser expreso y fundado, es decir, no basta con la mera invocación de normas, ¿sí? Para rechazar una contingencia. Tiene que decir, toda vez que frente a los hechos denunciados por el trabajador, donde se denuncia tal contingencia, la misma se rechaza por cuanto los estudios referidos no vislumbran el carácter profesional de la misma. O tiene que decir, la enfermedad denunciada no está enlistada dentro de las enfermedades profesionales para la actividad, pero vamos a ver a qué se refiere eso. Pero no puede ser una denuncia vacía, no puede ser una denuncia sin contenido. Tiene que tener ese rechazo que hace la aseguradora, tiene que ser con cuerpo, con fundamento. Si no es así, entonces es un rechazo inexistente. Y si es un rechazo inexistente, entonces es una aceptación tácita. Bien. ¿Tenemos otro supuesto de aceptación tácita? Sí, claro, el vencimiento de plazo. Vencido el plazo, entonces se entiende aceptada tácitamente la denuncia de esa contingencia, de ese siniestro. Y después, claro, está la aceptación expresa de la contingencia o de la denuncia hecha por el trabajador, donde lo que hace la aseguradora es simplemente frente a la denuncia efectuada por el trabajador, encontrándose dentro de las previsiones del artículo 6 de la ley 24.550 y todo el piripipi, la acepta. A partir de la aceptación, entonces se va a dar comienzo al engranaje de la dación de las prestaciones propias, ¿sí? Devengadas de una contingencia. La atención previa que estuvo recibiendo el trabajador son parte de las prestaciones en especie, son parte de las prestaciones dinerarias, pero son aquellas a las que se ve obligada la aseguradora. Es decir, la aseguradora no puede abandonar a un trabajador, ¿sí? Sin antes dar un dictamen sobre aceptación o rechazo. Ahora, las prestaciones propiamente dichas comienzan una vez sorteado la aceptación de la denuncia. A partir de ese momento, nosotros vamos a empezar con un periodo de incapacidad laboral temporaria que se va a extender hasta que se consolide el daño o hasta que transcurran 2 años, o si el caso es grave, hasta la muerte o fallecimiento del trabajador. ¿Sí? Pero durante esa incapacidad laboral temporaria se van a dar 2 situaciones bien claras. En cuanto a las prestaciones en especie, atención médica, rehabilitación, recalificación,
atención farmacéutica, traslados, internaciones, incluso servicios funerarios, comienzan a darse y se deben por esos 2 años, ¿sí? Pero también empiezan a tener una vida activa lo que son las prestaciones dinerarias, cuando se da la compensación dineraria al trabajador, que es esa compensación que va a percibir el trabajador siniestrado durante esos 2 años, que en la práctica es la misma compensación que establece el artículo 208 de la LST, es decir, va a recibir una compensación dineraria que no es sueldo, porque no es remuneración, porque no hace aporte, no cotiza en ese sentido, pero sí hace las veces de una licencia médica si nosotros traspoláramos el sistema para lo que sería un 208 de inculpables. ¿Cómo funciona? Los primeros 10 días de esa compensación dineraria está a cargo de la empresa. A partir del día 11 y hasta la finalización de la incapacidad laboral temporaria, va a ser la aseguradora quien tenga la responsabilidad de abonar esa remuneración. Ahí estamos. ¿Sí? En la práctica, muchas veces, sucede que no es la ART la que paga o lo que le deposita estas sumas al trabajador, sino que es el empleador y después hay un acuerdo económico por el cual la ART le reintegra esas sumas al empleador. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? O sea, hasta Perfecto. acá todo, hasta acá, doctor. Yo estoy Bárbaro, perdida entonces. porque no estuve en la clase anterior, falté. Bien. La verdad que todo lo que es sistema de riesgo por ahí, como no lo hago, hablando en el estudio y demás, por ahí como me confundo. Hasta acá estamos hablando de todo trámites administrativos, ¿verdad? Por ahora ni siquiera entramos en el trámite administrativo. Estamos hablando de cómo es el momento entre la relación de una denuncia y las obligaciones que tiene la aseguradora frente al trabajador, ¿sí? Y todavía ni siquiera hablamos de meternos en las comisiones Bien, médicas. bien, Bien, perfecto. por ahora las comisiones médicas son un organismo administrativo que en caso de conflicto van a actuar, ¿sí? O en caso de un acuerdo van a homologar, ¿sí? Con una Bien, particularidad. Ahora, perfecto. ahora, eh, una vez que está consolidado ese daño o transcurren estos 2 años, ¿sí? Se va a determinar la incapacidad y ahí ya va a haber un cambio en las prestaciones en especie, porque va a haber que analizar si hay que hacerle, por ejemplo, modificaciones al hogar del trabajador, si tenemos una situación de rehabilitación, de recalificación laboral, porque quizás estamos con una persona que no puede ser rehabilitado y hay que recalificarla en el mercado laboral para que se reinserte. Eh, y también va a haber un cambio en las prestaciones dinerarias, porque ya consolidado el daño y con una incapacidad definitiva, entonces cuando tenemos un daño consolidado en nuestro sistema normativo, ¿qué nace? El derecho a una indemnización. Entonces, Ah, ahí vamos a tener que analizar qué grado tenemos de incapacidad, ¿sí? Para ver qué concepto se le da a abonar o qué monto se le da a abonar a ese trabajador. Si están de acuerdo, si están de acuerdo, insisto, en las prestaciones que da la RT y las que recibe el trabajador y no tenemos conflicto, yo sé que esto parece como si fuese una película de Harry Potter donde gana el ju- bueno. No, bueno, justamente a ver, estaba por preguntar eso. ¿Cuándo pasa eso? Porque cuando las bueno, pasa, prestaciones... Ah, muchas bueno, veces, muchas veces pasa, pero la mayoría de las veces pasa lo otro, que están claro, en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no le paga, porque tenía sueldos en negro, porque no le reconocen las sumas no remunerativas, porque tenía una cuestión de diferencias de categoría, eh, porque la RT a una pérdida de un brazo, en vez de decirle que vale un 50%, le dice que vale un 5%. claro. Entonces, bueno, tenemos esas discrepancias. Cuando tenemos las discrepancias es donde tenemos que ir a lo que es la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional y luego una intervención eventual de una Comisión Médica Central. Y acá yo les tengo que pedir que si digo algo que no sucede en la jurisdicción, ustedes me cuenten cómo es, porque, insisto, los sistemas procesales que tienen ustedes en la provincia y los que nosotros tenemos acá en la Justicia Nacional pueden diferir en ciertos aspectos. Por ejemplo, ustedes tienen esta acción ordinaria, ¿sí?
y nosotros tenemos esta vía recursiva. Pero antes de llegar a eso, eh, nosotros, si somos abogados del trabajador, vamos a hacer la presentación en la mesa electrónica virtual de la comisión médica. ¿Qué comisión médica va a intervenir? Por lo que dice la 27348, la comisión médica del domicilio del trabajador, donde prestó servicios, donde se celebró el contrato de trabajo. Ahora, donde se desarrolló el contrato de trabajo. Es importante establecer cuál va a ser la comisión médica que interviene, porque es esa comisión médica la que luego va a determinar la jurisdicción ordinaria si tenemos que llevar esto a sede judicial. Ahí yo les pregunto, no sé ustedes cuántas comisiones médicas tienen en la provincia. En Corrientes Capital hay, doctor. ¿Hay cuántas? ¿Dos? ¿Una? Una sola. Perfecto, bárbaro. Bueno, fíjese que este inconveniente nosotros lo tenemos Yo no mucho sé, en lo que es. yo no Perdón. sé, la verdad es que no tengo mucha experiencia en comisiones médicas, pero sí tengo el caso de un cliente, por ejemplo, que tuvo un accidente laboral en el año 2011. Y imagínense, en el año 2011 yo ni siquiera estaba estudiando abogacía. Ahora, hace unos 2 años, vino a la oficina en el lugar en donde yo me encuentro trabajando y él había tenido un accidente en el campo donde trabajaba, un caballo se cayó arriba de Bien, él y prácticamente se quedó sin sus órganos de la parte para abajo, de la cadera para sí, abajo. La RT él tenía que hacerse una operación de la uretra, porque tenía estrechez uretral, creo que así se llama. La RT no le quería pagar la operación porque se debía abonar en dólares. Y a lo que vamos de la comisión médica determinó que el problema que él tenía derivó de ese accidente de trabajo, pero la RT no aceptaba abonar la operación. En ese caso, por ejemplo, yo lo que hice fue interponer una medida autosatisfactiva. sí. Hoy en día mi cliente ya está operado. Perfecto, perfecto. Mira, yo te cuento un caso muy similar que tuvimos nosotros, Pero donde a lo que voy yo es que sí. tantos años puede tardar una RT. No, 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 no. Por eso, la ley 27348 y la resolución 298 del 17, que son las que regulan el procedimiento por ante comisiones médicas, establecen plazos bien claros, que son de, una vez efectuada la presentación, la denuncia, conforme manda la norma, la comisión médica tiene 60 días hábiles para expedirse, ¿sí? 60 días hábiles para expedirse y 30 días más para poder dar en caso de ser necesario, para dar una solución final a la controversia administrativa. La ART en materia de prestaciones tiene que darlas en forma inmediata de acuerdo a ver, lo primero que hace la ART es ver si es una contingencia profesional o no. Si te dice que no es una contingencia profesional, vas a tener la primera cuestión para ir a resolver. En este caso, el trámite si fuese una negativa de la carácter profesional de la contingencia, no puede durar más que el trámite que yo te estoy diciendo. Ahora, si la RT aceptó que es una contingencia profesional, inmediatamente tiene que dar las prestaciones. ¿Sí? ¿Y por qué menciona el trámite administrativo? Que no puede tardar más de 90 días hábiles cualquier tipo de circunstancias en ese sentido. 90 días hábiles estamos hablando de 180 días corridos, más o menos, poco más, menos un año, medio año, perdón. ¿Sí? Ahora, la decisión que vos tomaste para no tener que estar esperando los tiempos administrativos ni los caprichos de la RT de ir por una autosatisfactiva, es más que clara y entiendo yo, un camino cierto y preciso. Nosotros Claro, tuvimos una ¿sabe? autosatisfactiva también en el juzgado, un caso casi calcado,
donde no se estaba discutiendo el carácter profesional del siniestro que había padecido el trabajador, casi que al cabo, pues también de la cintura para abajo quedó totalmente inmovilizado, sin órganos funcionales ni nada, y la RT tardaba en darle las prestaciones debidas, ¿sí? Prestaciones que incluían no solamente la atención médica, farmacéutica, rehabilitación, sino que modificación a su hogar, porque esta persona quedó postrada y tenía que hacer unas modificaciones estructurales al hogar, atención psicológica, traslados. Claro. Bueno, ¿qué pasó? En ese amparo que se inició, no había mucho que discutir, entonces dijimos a la RT, bueno, vengan y den las prestaciones, bajo procedimiento de las 30. Llegamos a poner a 30 diarias de 250.000 pesos. ¿Sí? 250.000 pesos a las 30. No, este año fue el año pasado. Con lo cual el trabajador cobró entre 15 y 20 millones de pesos en materia de las 30. Ahora estamos con el juicio principal. El juicio principal es por 750 millones de pesos. ¿Mm? Piensen que ¿Eso era un amparo? es un amparo. Es un amparo. Piensen que estamos frente al peor escenario para el trabajador, obviamente, pero poniéndonos del lado de la RT, es el peor escenario de la RT, porque es una gran invalidez, es decir, una persona que tiene incapacidad absoluta, pero aparte va a necesitar asistencia de por vida. ¿Sí? En términos fríos, y quiero que se entienda en ese sentido, a la RT le conviene que esta persona se muera y no tener que seguir pagándole todas las prestaciones hasta que se muera. O sea, le buscaré que se muera ya. ¿Sí? Ese es el sistema. Sí, claro. En ese sentido también es lógico pensar, bueno, la RT le va a tener que asistir a esta persona hasta que esta persona deje de existir. La gran invalidez. Bien, después vamos a seguir un poquito sobre estos temas. Bien, Carla. Bien. Entonces, yo inicio mi acción, inicio mi trámite ante la comisión médica. En la comisión médica, ¿cómo lo tengo que iniciar? Y acá es la diferencia que tenemos entre la jurisdicción donde ustedes están y la Justicia Nacional de Trabajo, porque ustedes pues tienen una acción, es decir, ustedes a lo actuado en la comisión médica, cuando se agota por resolución o por agotamiento de plazo, ustedes pues tienen una acción ordinaria para poder promover. Nosotros acá tenemos la vía recursiva y la acción ordinaria queda solamente reservada para los trabajadores en negro, ¿sí? O la marginalidad. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos así de acuerdo, es todo trabajador registrado debe pasar por una comisión médica frente a una discrepancia, un reclamo contra la RT. ¿Sí? Ya sea para una acción para obtener la reparación especial o para tener la reparación integral. En ese trámite, yo tengo que buscar producir u ofrecer toda la prueba que produciría u ofrecería en instancia jurisdiccional, es decir, en la justicia. ¿Por qué? Porque al ser un proceso administrativo previo que luego me va a llevar a la justicia, tengo que tener en cuenta los principios de derecho procesal administrativo, que dice, aquellas cuestiones que no fueron planteadas o cuestionadas en el procedimiento administrativo no pueden ser luego llevadas a lo que es sede o el organismo jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen, insisto, esta ventaja procesal que al momento de adherir de la adhesión de la provincia no lo adhirieron en forma completa y tiene una acción ordinaria. Pero si fuese una acción meramente por revisión o recursiva como tenemos nosotros, esto es un dato fundamental. Bien. La 27348 establece la obligatoriedad de la intervención letrada para la representación del trabajador ante las comisiones médicas, al punto tal que si el trabajador va sin representación letrada, la RT la comisión médica le proporciona uno. Y es tal el hecho de que tiene que estar representado el trabajador bajo pena de nulidad que la propia comisión le puede dar un abogado, por ejemplo, que represente a una RT, mientras no sea la RT que está en litigio con ese trabajador. Sergio puede llegar sin abogado a la comisión médica, ¿sí? Entonces la comisión le dice, bueno, tu abogada, ya que viniste sin abogado, tu abogada va a ser Cintia.
Cintia es abogada de 2 o 3 RT, pero no es abogada de la RT contra la cual va a litigar Sergio. Entonces Cintia está habilitada en ese sentido. Y recuerden que la ley 26.773, y esto lo mantiene la ley 27.348, impide la celebración de pacto de cuota litis, ¿sí? Por lo menos su reconocimiento judicial. Si lo hacemos en forma privada, bueno, no sé, quedará, ¿sí?, a los ojos de Dios, como dice la norma. Pero el organismo ni jurisdiccional ni administrativo va a reconocer esa celebración de pactos, honorarios que van a estar a cargo también de la aseguradora, ¿sí?, del demandado. Estos son datos interesantes porque la 27.348 vino a atender un problema bien del ombligo, ¿sí?, de los porteños, que es una alta litigiosidad en la Justicia Nacional del Trabajo. Después eso se expandió como ley nacional y se invitó a las provincias a adherir al procedimiento, sobre todo a esto que es la instancia previa obligatoria. Ahora, la idea era generar filtros de causas para que no llegue tanto a la justicia. Es decir, que esto actuara, ¿sí?, como un colador para que a la Justicia Nacional del Trabajo no le llegaran tantas causas, o si iban a llegar, llegaran en forma recursiva, vía recursiva, con lo cual, a ver, la facultad jurisdiccional se veía disminuida significativamente. Bien, ahora, ¿dónde falla el sistema? Y falla en la propia naturaleza y vicios que el sistema tiene. Porque las discusiones que hay generalmente son 3, ¿sí? Las vinculadas a la contingencia, porque no se las reconoce como profesionales o se le da una capacidad menor a la que realmente tienen. Las vinculadas al ingreso base, es decir, a la variable salarial para hacer la fórmula, y la variable, por eso la traje a colación ahora, el reconocimiento de los honorarios a los letrados intervinientes, donde muchas veces quieren que sean del 5 o menor del 5% de la suma que se ofrece en el servicio de homologación. Entonces, mal va a poder funcionar un sistema donde yo tengo estas 3 patas chuecas o a punto de romperse. Bien, ahora, estoy en la comisión médica, producimos toda la prueba. ¿Qué produce toda la prueba? Yo ofrezco testigos, pericial médica, informativa, pues es un procedimiento de conocimiento pero administrativo. ¿Cuál es la única que se va a producir? La médica. ¿Cómo se va a producir? Secuestrando al trabajador, no dejando que el letrado intervenga, por lo menos en lo que pasa en las comisiones médicas de la Justicia Nacional. Sí puede el trabajador ir con un médico de parte, que sí se lo tiene que dejar ingresar, bien, y ese dictamen médico va a sellar la suerte del trabajador, porque todo lo que es materia salarial y demás van a bajar la planilla de AFIP y con eso va a estar resuelto el cálculo del ingreso base, antes llamado ingreso base mensual. Cuando se recopila todo eso, es decir, cuando tenemos una determinación del carácter de la patología, de la contingencia, la mensuramos en porcentaje de incapacidad y tenemos la variable económica, entonces nos van a llamar, ¿sí?, a una audiencia en el servicio de homologación. En el servicio de homologación se le da un tinte letrado, porque hay un secretario letrado, entonces se le da un tinte de legítimo o la legitimidad letrada de aptitud jurisdiccional para poder decidir y ofrecer. ¿Qué? ¿Y qué es lo que se le va a ofrecer al Y llegó de trabajador? vuelta. ¿Qué es lo que se le va a ofrecer al trabajador? Son cosas del Zoom, ¿viste? Es maravilloso. Yo ayer estaba en otro Zoom y me terminaba la nena por atrás. Así que son cosas que pasan. Sí, sí, Era sí, más que el Zoom. totalmente. Ya Así estamos. que es a Bueno, disfrutarlo. acá lo del tema de la comisión médica, al menos hace mucho que yo, cuando trabajaba en el primer estudio, también es algo similar. No sé si en Corrientes, ustedes que alguno que tenga o que haya hecho alguno de estos tipos de gestiones o trámites, bueno, después que si quiere lo comparta, pero acá lo que está contando sí es similar. No sé si quieren compartir un poco la experiencia que hay en comisión médica, de lo que venimos hablando hasta ahora. Para los que llegaron a hacer, no sé, Como capaz que... prácticamente es similar lo que es el procedimiento. Yo tuve un caso muy particular. Fuimos a la junta médica, le hacen el examen, me notifican de lo dictaminado y apelo el dictamen. Nah, Me rechazan el dictamen y me daban para que el trabajador tenía que volver a su lugar de trabajo.
estaba imposibilitado. O casualidad que la ART tenía su domicilio en Resistencia. Con el examen lo dictaminado y rechazado mi recurso de apelación, yo me acerco a la RT, a la sede en Resistencia, con el trabajador, exponemos todos los motivos y en forma automática y para bien del trabajador, se lo reingresa al tratamiento y hasta hoy día sigue con el tratamiento, Bueno, digamos. Es algo atípico, porque salta es lo algo que es, atípico. salta lo que es el procedimiento, pero muchas veces la práctica es la que te va llevando y no es lo que está marcando, digamos, el procedimiento estrictamente. Claro. Es lo que Pero, suele pasar, Sergio, en todas las comisiones médicas. Una cosa es lo que dice la norma, la regulación, la resolución reglamentaria, y otra cosa es lo que termina pasando. Por eso este comentario de lo que nosotros debemos hacer más allá de lo que pasa, que es claro, ofrecer prueba, es un procedimiento administrativo que tenemos que cumplir, recurrir a las decisiones administrativas de las que no estamos de acuerdo, más allá de lo que marca la norma, eh, para poder después ir al órgano jurisdiccional, es decir, claro. al juzgado, al tribunal o a la Cámara para poder finalmente hacer valer nuestros derechos. Lo Así que que bueno, gracias. Claro, ¿no? Un puntito. Me han comentado varios de que es como es muy cerrado el círculo de los colegas que trabajan en las comisiones médicas, que están, finalmente son los mismos profesionales, es como que está armado todo una mesa redonda chica. Entonces, cuando cae uno que no es de ese grupo, es como que, ¡op! Y Sí, ahí sí, empiezan los problemas. eso lo que dice Sergio es verdad. Eso es lo que acá en Resistencia pasa eso. No Igual, son muchos igual. los que hacen. Entonces, bueno, son los mismos colegas los que siempre están ahí munidos de De esa todo. actividad. Y sí, sí, sí. Al menos acá en las provincias pasa eso. En Buenos Aires debe ser otra cosa, ¿no? En Buenos Aires pasa en otro sentido. Me acuerdo una pequeña anécdota cuando yo fui tuvimos un tema familiar y tuvimos a una familiar internada en un hospital y mi hermano, que es médico y estaba ahí atendiéndola, les avisa a los enfermeros que, iba a ir yo, que me dejaran pasar por la visita yo iba a hacer, y que bueno, que yo era abogado, que era abogado. Y cuando estoy llegando al hospital, entro, me dejaron pasar gentilmente, ¿verdad? Pero en un momento se acerca una persona que no se identificaba, y decía, pero usted viene en carácter de qué? Y yo le dije, yo soy familiar directo de la persona que está internada, no sé por qué, pensando que por ahí me iban a sacar. Ah, bueno, entonces les voy a avisar a los muchachos, porque alguno estaba corriendo el rumor que usted estaba repartiendo tarjetas y acá ya está todo organizado. O sea, a lo que digo es, cada jurisdicción y cada lugar tiene sus particularidades, esto que me está comentando, es parte de los vicios del sistema que estaría bueno desterrar. Pero bueno, por eso, por eso yo siempre en estas charlas donde tengo la suerte de poder compartir experiencias, digo, bueno, a ver qué le pasa a ustedes para entender más allá de lo que dice la norma, cómo está funcionando y que ustedes también me expliquen a mí. Lo cierto es que, llegado el momento de que se produjo toda la prueba, vamos a ir al servicio de homologación. En el servicio de homologación, el secretario letrado le va a decir al trabajador, mire, buen hombre, usted para nosotros tiene, a ver, no es el secretario letrado de la ART, es el secretario letrado de la Comisión Médica. Es decir, es un funcionario de la Comisión Médica. Mire, usted, buen hombre, eh, tiene esta incapacidad y tiene este salario. El ofrecimiento que usted tiene o el punto de equilibrio es este. Y aparece un número determinado. Ese número, el trabajador puede estar disconforme, entonces plantea su disconformidad, no hay de acuerdo. En Capital Federal, en la Justicia Nacional, eso le va una vez notificado de ese rechazo, comienza a correr un plazo de 15 días para que el trabajador apele. El trabajador puede apelar frente va a apelar para ir a la justicia ordinaria local o va a apelar para ir a la Comisión Médica Central. ¿Sí? De esa apelación se le da traslado por 5 días a la ART. ¿Sí? La ART tiene que contestar o no los agravios. ¿Sí? Y después, esa acción administrativa
va a ser derivada o a la justicia ordinaria local o a la comisión médica, en grado de apelación, a un lado o al otro. Lo que resuelva la comisión médica central, eventualmente, va a poder ser cuestionado por el trabajador, pero ya no va a ir a los juzgados de primera instancia, sino que va a ir a la Cámara, ¿sí?, Nacional de Apelación de Trabajo. ¿Por qué? Porque ya venía con este proceso administrativo. Cuando apeló, la opción era ir en apelación a los juzgados o a la Comisión Médica Central. Ahora, la Comisión Médica Central, en esta estructura que arma la ley, ya es una sede de revisión, ¿sí?, que no va a ir a los juzgados nuevamente, sino que ya lo actuó por la Comisión Médica, es competencia exclusiva de la Cámara. ¿La RT puede apelar? Sí. Ahora, el recurso que interpone el trabajador atrae el recurso de la aseguradora. La diferencia es que la ley 27348 nos cambia el sistema de recursos, porque ya no va a ser un recurso con efecto devolutivo, sino que va a ser un recurso con efectos suspensivos. Es decir, si el trabajador dice no acepto la oferta, no va a haber un peso, ¿sí?, y va a tener que esperar que haya un decisorio del órgano de revisión para poder hacerse con las sumas que le corresponden. ¿Sí? Es un tema bastante especial, porque piensa que ese trabajador está sin trabajar y encima con una disminución en su capacidad laborativa, que lo que habíamos hablado en la primera clase es el capital con el que cuente para ofrecerse en el mercado. Bien, o sea, no es menor esta edad. Entiendo que recién estaba acordándome de algo que me iba a olvidar, y efectivamente me lo olvidé. No importa, ya lo vamos a traer a colación nuevamente. Entiendo que ustedes lo que tienen es, una vez dictaminada, ya me acordé, una vez dictaminada la resolución del servicio de homologación, se habilita el acceso a la justicia. O sea, ustedes para llevar adelante la acción simplemente tienen que acreditar el agotamiento de la vía administrativa o el agotamiento del plazo eventualmente. Bien. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de quienes consideran que es constitucional y inconstitucional el sistema de la 27348, o no habíamos llegado a eso. No habíamos llegado a eso. Bien. ¿Por qué se sostiene que el sistema es inconstitucional? Se sostiene que el sistema es inconstitucional, aquellos que lo sostienen, porque no hay un libre acceso a la justicia salvo en las situaciones excepcionales. Es decir, solamente el trabajador marginado va a tener una acción directa para reclamar sus derechos, mientras que todos los demás trabajadores, vayan por la vía de la ley especial o de la reparación integral, están obligados al paso administrativo previo. Con lo cual, no hay un libre acceso, sino que hay como una valla previa. También hablan de las facultades otorgadas a las comisiones médicas, diciendo que no tienen facultades para celebrar acuerdos en carácter de cosa juzgada. Bien. Y también hablan de la no observancia a los principios de protectorio, razonabilidad, progresividad y justicia social. Los que sostienen que sí es constitucional este sistema. ¿Y por qué los que dicen que es inconstitucional sostienen la constitucionalidad? Porque siguen el modelo de inconstitucionalidad de aquellas comisiones médicas de la ley 24.557 que son distintas a estas. Porque aquellas comisiones médicas se atribuían facultades jurisdiccionales con carácter federal. ¿Qué significa? Que lo actuado por esa comisión médica de la ley 24.557 original, ¿sí?, solamente era recurrible a los estados federales de la justicia federal de la seguridad social. Ese carácter federal desaparece en estas comisiones médicas, ¿sí? Con lo cual se ordinariza lo que es el sistema de comisiones médicas. Ahora, ¿cómo se defiende el sistema? ¿O por qué dicen que es constitucional? Porque dicen que no está vedado el acceso a la justicia. A lo sumo está modificado. En las jurisdicciones que tienen la adhesión plena, como la Justicia Nacional de Trabajo, el acceso es por vía recursiva, sí, pero la justicia va a entender. Y en aquellas jurisdicciones que son las reservas, la acción sigue estando vigente.
También dicen que es constitucional porque, en definitiva, no es un plazo eterno de tramitación, sino que es un plazo perentorio y cierto. Es decir, si en 90 días hábiles como máximo tuvo una resolución, la vía de acción queda expedita, es decir, queda habilitada. Y también dicen que no es inconstitucional porque hay una asistencia letrada permanente y obligatoria al trabajador sin que esto le signifique un gasto adicional al trabajador. ¿Sí? Eh, Estos argumentos también fueron los que se utilizaron en el fallo Pogonza, ¿sí? Viejo fallo que en su momento se libró. Yo me acuerdo que estábamos en el Congreso de Puerto Madryn en 2017, cerrando el Congreso en el último panel de riesgos y compartiendo la mesa con otro querido amigo y colega, el doctor Formaro, Juan Formaro, estamos discutiendo respecto de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del sistema, ¿sí? Con lo cual estábamos viendo si él estaba en la postura de la inconstitucionalidad y yo, para jugar, estaba en la postura de la constitucionalidad. Digo, para generar un contrapunto. El tema es que, bueno, el tiempo va decidido por la constitucionalidad del sistema con los márgenes y con los límites que la ley le impone. ¿De acuerdo? Antes de irnos de la ley 27.348, que es procedimiento, sí me gustaría tener una reflexión con ustedes, que tiene que ver con este carácter de cosa juzgada administrativa que se le da a lo celebrado por el trabajador con la RT, si es que hay acuerdo en la comisión médica. Dice la ley que el acuerdo, si es que se arriba a un acuerdo, va a ser cosa juzgada en los términos del artículo 15 de la LST, es decir, una justa composición de derechos e intereses. Y habla de la conformación de una cosa juzgada administrativa. ¿Qué significa que haya una cosa juzgada administrativa? ¿Cuándo una cosa juzgada administrativa es válida? ¿Lo recuerdan? Bueno, básicamente una cosa juzgada administrativa es válida cuando tiene, según lo que dice el fallo Ángel Estrada, entre otros, cuando tiene o está susceptible a una amplia revisión judicial. ¿Sí? O sea, primer punto para aquellos que dicen que la revisión que dispone la 27.348 es limitada. La propia naturaleza de las comisiones médicas exige una amplia revisión judicial. Pero aparte, la cosa administrativa tiene una particularidad. ¿Sí? La cosa juzgada administrativa, si es que no es atacada por ningún tipo de vicio, cierra el pleito. No habilita la acción posterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿para quién tiene efecto esta cosa juzgada? Para los intervinientes en el proceso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en el proceso, frente a las comisiones médicas, ¿quiénes intervienen? ¿El empleador interviene? No, interviene solamente la aseguradora y el trabajador. Entonces, en el caso de que celebremos un acuerdo con cosa juzgada, ¿para quiénes está limitado una eventual acción por revisión o por adecuación de montos o por diferencia de incapacidad? Solamente para quienes intervienen en el proceso. ¿Cómo quedaría el empleador frente a una acción de revisión que el trabajador llevará adelante, diciendo, sí, yo acordé con la RT por esta incapacidad y por esta base salarial? Pero yo denuncié frente a la RT, por eso es importante, que yo en verdad no cobraba 50.000, cobraba 80.000. Lo que pasa es que tenía 30.000 de pagos en negro. Y denuncié por estos baremos que tenía una incapacidad de tanto por ciento y no la que dice acá. Entonces, esa cosa juzgada impediría al trabajador ir al órgano jurisdiccional, no, en la medida que solo vaya contra el empleador. ¿Me explico? Podría, a ver, con otras palabras, ¿podría el empleador oponer excepción de cosa juzgada frente a la acción de diferencias que lleva adelante el trabajador? No. ¿Por qué? Porque no fue parte del proceso mismo. ¿Se entiende? Sí, Sí. sí se entiende, Sí, sí, sí. pero a Pero es su una vez, buena. perdón, Disculpa. Cintia, a su vez ese criterio es muy arbitrario, porque le estamos dando la posibilidad al trabajador de llegar a un acuerdo con la RT, homologarlo todo, pero después poder revisar eso y ir en contra del empleador
y el empleador no podría oponerse a eso, siendo que durante todo ese pseudo procedimiento administrativo no fue parte. No, bueno, pero esto se va a hacer, a ver, esta acción va a estar sometida a todo un proceso de conocimiento y recién concluido el proceso de conocimiento, va a haber un juez que va a determinar si es que hay obligación resarcitoria o no por parte del empleador. Sí, ¿Sí? eso Igualmente, la verdad que usted me dice, ¿no ha visto? No, la verdad que no lo he visto. Lo que sí he visto son reclamos recursivos donde dice el trabajador, no. El ofrecimiento que me hicieron en el servicio de homologación era con un salario de 50.000, pero yo cobro 100.000 pesos, no contemplaron 30.000 pesos de horas extras que estaban marginales y aparte no contemplaron mi categoría real de trabajo. Entonces, vienen a la instancia recursiva. pero no hubiera Sí. homologado, no hubiera homologado. No, Por eso a ver, no lo caemos. homologan. No, digo, no lo homologan, por eso no lo homologan, salimos del supuesto de la cosa juzgada. No Bien. lo homologan, entonces van Ahí contra sí. la RT y después la RT eventualmente si es condenada en esos términos, tiene derecho a repetir contra el empleador. Claro, ahí sí, si no homologa, sí me parece bien. Sí, sí. Claro, ustedes fíjense que nosotros siendo alzada en la Justicia Nacional del Trabajo, no podríamos admitir una situación de terceros, con lo cual no podríamos admitir que se copó el empleador en el proceso recursivo. Sí, por eso no es un poco más complejo de la situación que pueden tener ustedes, donde tienen una acción. ¿Me explico? Nosotros la acción solamente está reservada a los casos de excepción. Perfecto. ¿Estamos hasta acá con lo que estuvimos charlando, lo que estuvimos viendo por ahora? ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora sí, vamos a tratar de ir un poquitito más, vio la hora, tenemos tiempito como para poder charlar un poquitito más profundo espero que esta sí funcione, de lo que son las contingencias, ¿sí? Las enfermedades y los accidentes profesionales. Espero que ahora sí funcione esto. Sí, está funcionando. Y vamos a ver si podemos poner, ahí está. Bien, Perfecto. ahí estamos. Bien, perfecto. Primera Filminas es un poco una introducción complementaria a lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? ¿Qué tipo de sistema de cobertura de riesgo tenemos nosotros? Existen dos sistemas de coberturas, uno público y otro privado, y en el medio obviamente tenemos el mixto, ¿sí? En el público se establece un sistema de salud obligatoria, ¿sí? Y es el Estado el que otorga las prestaciones, las aseguradoras son parte del sistema. En el privado, ¿sí? La cobertura está solo a cargo del empleador, ¿sí? O de un tercero. ¿Qué es el sistema que nosotros tenemos con la ley 9688 y con la ley 24028? Es lo que yo muchas veces digo, que ojo, porque si nosotros insistimos en la inconstitucionalidad de esta ley 27348, 26773 y 24557, vamos a caer en un sistema de cobertura, que es el de la ley 9688, y sus modificaciones, que van a desproteger al trabajador en vez de protegerlo más. ¿Ustedes se imaginan en este estado de situación económica a las empresas indemnizando o dando las prestaciones que la ley manda? Sería imposible. Sería imposible. O sea, no nos focalicemos en si la empresa paga un juicio, desaparece o no. Focalicémonos que no vamos a tener no un trabajador despedido, sino un trabajador minusválido, incapacitado, con condiciones distintas para volver al mercado, ¿sí? Que no va a poder hacerse cargo ni siquiera, no va a poder hacerse ni siquiera con una indemnización. Y tenemos un sistema mixto, ¿sí? Donde la cobertura puede estar dada en cabeza del Estado o también en cabeza de un tercero. Sí, que es el sistema que nosotros tenemos junto con Chile, entre otros. Un poquito de historia que fue lo que estuvimos viendo, sí, los primeros seguros sociales aparecieron en Alemania, después tuvimos seguros obligatorios por enfermedad y por vejez,
En 1884 tuvimos la primer seguro obligatorio contra los accidentes de trabajo. Bueno, yo esto, dada la hora, no quiero ir mucho a lo histórico porque creo que vamos mejor a otro tipo de contenido, ¿sí? Después tenemos un sistema de cobertura dado por 3 convenios de la OIT, 102, 121 y 155, ¿sí? El convenio 102 fue el único que estableció normas mínimas aceptadas a nivel mundial para la seguridad social, entre las que se incluyen a los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El convenio 121 es específico en materia de enfermedades y accidentes profesionales, y el protocolo 2002 o convenio 155 habla de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿sí? Que define lo que es una enfermedad profesional y que nos introduce a estos términos como factores de riesgos, ¿sí? O factores de ponderación de riesgos. También tenemos el convenio 102, que fue ratificado por la Argentina, ¿sí? Que extiende la cobertura de la seguridad social a los trabajadores siniestrados, y el artículo 121, perdón, el convenio 121 de la OIT, que amplía la protección de las prestaciones, ¿sí? Y ratifica el sistema de prevención. Esto un poco lo habíamos visto en la clase pasada, que es lo que establecía el sistema de la ley 9688 y la 24028. Es así, ¿no es cierto, Sergio? No me quiero... Ya esto un poco lo habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Perfecto. Y también teníamos la línea temporal, que cómo fueron la sucesión de las normas, ¿sí? El dictado de la ley 24.557, las modificaciones relevantes en materia de normas reglamentarias, la celebración o el dictado de la ley 26.773, el dictado del régimen vigente de la 27.348. Con esta aclaración que siempre hago y repito y reitero, la 24.557 no está derogada, está modificada, es decir, el sistema sigue funcionando, ¿sí? Con las modificaciones de las normas dadas por las nuevas normas, por DNU o por resoluciones de la superintendencia. Esto sí seguramente lo habíamos analizado, lo que era reparación integral y reparación especial. Y ahora vamos un poquito al tema más específico de las contingencias, ¿sí? 3 contingencias fundamentales. La primera contingencia, accidente de trabajo. Todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión de trabajo. Si yo tengo este accidente trabajando o por algo vinculado al trabajo, en el ámbito del trabajo, entonces es una contingencia cubierta. Cuando habla de un acontecimiento súbito y violento, los términos son relativos al daño que se produce. Tiene que ser tan súbito y tan violento para terminar generando el daño que el accidente en sí genera. Parece un trabalenguas, pero si uno lo piensa hay situaciones que parecen no ser tan súbitas ni tan violentas, ¿sí? Como por ejemplo, si tengo un desplazamiento de una herramienta que no puede ser detenida y en su proceso va cortándole una pierna a un trabajador, ¿sí? Por más que sea un proceso, no es una enfermedad, es un accidente, ¿sí? Con lo cual no es algo súbito, es algo que comenzó y no puede detenerse. Y la violencia está vinculada también a la teoría del riesgo de las cosas, es decir, cuando nosotros decimos que se aplica la teoría de riesgo de las cosas, tiene que ver en mensurar el daño en función de si la cosa es peligrosa o no para generar el daño que se produjo. En lo que es, en la violencia de que habla el concepto de accidente de trabajo, es decir, si existió esa violencia suficiente para generar en definitiva la contingencia que estamos analizando. Es decir, no tomar una vara distinta de violencia, sino la correspondiente al daño que en definitiva se produce. ¿Sí? Luego tenemos a los accidentes in itinere, que es la famosa frase de casa a trabajo, de trabajo a casa, es decir, es esa cobertura que la aseguradora está obligada a darle al trabajador cuando se está dirigiendo a su hogar o cuando está regresando del trabajo a su hogar, ¿sí? Con conceptos que ya no son tan clásicos y dogmáticos como lo eran antaño, sino que hoy el concepto de accidente in itinere habla de un objeto objetivo o de una parte objetiva y de una parte subjetiva. La parte objetiva habla de tiempos de traslado, distancias, recorrido, trayecto,
Y lo subjetivo tiene que ver con analizar cuál es la voluntad de ese trabajador en ese ir al trabajo o volver del trabajo, ¿sí? Y finalmente tenemos a las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son aquellas patologías que se adquieren por el trabajador por motivo de la prestación de tareas, ¿sí? Y que tienen una evolución cierta vinculada con los agentes de riesgos de las actividades propias desarrolladas. Bien. En materia de enfermedades y enfermedades profesionales, tenemos que estar familiarizados con algunos conceptos. Uno de esos conceptos son las CIMAT, ¿sí? Las condiciones de medio ambiente del trabajo. ¿Por qué? Porque son estas condiciones de trabajo las que van a determinar el riesgo o peligrosidad de la actividad que va a ser evaluada para incluirla dentro de un listado de enfermedades profesionales para la actividad, o bien para ser consideradas en el marco de lo que es un reclamo por la acción civil, cuando yo tengo que establecer el nexo de causalidad entre la cosa riesgosa, cosa barra actividad riesgosa y el daño que se produce. Los factores de riesgo que constituyen la CIMAT, este material ustedes lo van a tener, así que no nos desesperemos, tienen que ver con aquellas cuestiones derivadas, por los riesgos derivados por la falta de seguridad y el uso de las tecnologías, riesgos económicos y psicosociales, riesgos físicos del ambiente de trabajo, riesgos químicos, biológicos, riesgos derivados del lugar de trabajo y riesgos de interferencias. Entonces nosotros vamos a ver los riesgos derivados por falta de seguridad, por ejemplo, cortes, proyecciones, contusiones, caídas de personas. Riesgos ergonómicos, fatiga física, sobreesfuerzos, posiciones forzadas, fatiga mental. Riesgos físicos del ambiente de trabajo, una carga térmica, ruido, iluminación, las hipoacusias, ¿sí? Que muy frecuentemente nos cruzamos con ellas. Riesgos químicos y biológicos, estar expuestos a sustancias químicas, virus, bacterias, hongos. Quienes trabajan en una fábrica de pinturas, la exposición a solventes, ¿sí? Riesgos derivados del lugar de trabajo, estructuras, tabiques, suelos, vías de evacuación, escaleras que no tengan pasamanos y antideslizantes, ¿sí? Fíjense cómo lo vamos llevando a lo que nos puede pasar normalmente. Y los riesgos de interferencia es cuando estamos en un establecimiento que combina todos estos riesgos. Estos son los factores de riesgo que se estudian en el marco de la CIMAT, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en claro que las enfermedades profesionales son aquellas que se generan a partir del desarrollo de ciertas tareas sin factores previos, ¿sí? O patologías previas, o predisposiciones genéticas previas del trabajador, o aquellas también que son desarrolladas aún con la predisposición genética del trabajador en la medida que no haya habido medidas de prevención adecuadas, ¿sí? La ley 24028, a ver, haciendo un poquitito de historia. La ley 9688 habla de las enfermedades profesionales como patologías degenerativas contraídas por el trabajo. La ley 24028 lo que buscó fue menguar la responsabilidad de los empleadores en ese momento, pero luego se pretendió hacer también con las aseguradoras, cuando se pretendió establecer que si el trabajador tenía patologías preexistentes, entonces esas no eran de responsabilidad del empleador. Lo que sí dijo la jurisprudencia y la doctrina fue que en la medida que esas patologías preexistentes fueron desencadenadas por circunstancias vinculadas al trabajo, nace la responsabilidad entonces del empleador. Hoy cambiamos la palabra empleador por aseguradoras, ¿sí? Y lo que buscó hacer la ley 24557 en un primer momento, que fue después declarado inconstitucional con el fallo Silva, fue crear un sistema cerrado de contingencias, en especial de lo que es las enfermedades profesionales. ¿Por qué un sistema cerrado? Porque nosotros estamos en un sistema que es de seguridad social, del trabajo, pero también es un sistema comercial, de derecho civil, ¿sí? Y derecho de seguros. En el derecho de seguros, en el negocio de seguros,
el factor de la previsibilidad lo es todo. Es decir, quien asegura, lo que quiere tener garantizado es lo que va a cobrar y lo que va a tener que pagar. En ese entendimiento, fíjense, las aseguradoras no podían desentenderse de los accidentes de trabajo en el concepto dado por la ley 9688. Es decir, todo hecho súbito y violento que genera este daño al trabajo. Entonces, ¿qué quisieron limitar? Quisieron limitar las accidentes sin itinere. Pero los accidentes sin itinere, por una cuestión de tradición legislativa, ya venían con la anuencia de la 9688 y de la 24028, ¿sí? Creación jurisprudencial, y fueron receptados favorablemente. Ahora, en materia de enfermedades profesionales, lo que buscaron hacer es tener bien delimitado el margen de la previsibilidad. Y decir, las únicas patologías que nosotros vamos a atender son las patologías propias de cada actividad. No me importa si este trabajador contrajo una enfermedad con motivo del trabajo, pero que no es propia de la actividad. Por ejemplo, la idea de aquella 24557 original era, si yo tengo trabajadores que están prestando tareas en una fábrica de pintura y están todo el día parados, mi preocupación no va a ser un tema de varices, mi preocupación va a ser un tema de envenenamiento por las sustancias químicas. Mi preocupación no va a ser un tema de hipoacusia por las máquinas son extremadamente ruidosas o por la ventilación. Mi problema va a ser que tengan protección y que no tengan afecciones dérmicas. Ahora, si un trabajador está 8 horas parada, a ver, uno está dando clase 5 horas parado y varices. ¿Cuántos casos de docentes que tenemos con varices? Por ejemplo. Ahora imagínense un trabajador que está en la línea de producción y que no tiene un lugar donde apoyarse y está todo el tiempo parado. Y el único descanso que tiene es 15 minutos para desayunar y 40 minutos para almorzar. Y ese trabajador seguramente va a desarrollar varices. Ahora, el empleador va a decir, la ART va a decir, ah, no, pero no están contempladas. No, bueno, pero son enfermedades que se generan a partir de la prestación de tareas. Entonces, lo que se buscó hacer con este sistema cerrado es no contemplar este tipo de patologías. Sistema desvirtuado por el fallo Silva, como recién dijimos. Vamos a compartir nuevamente. ¿Preguntas hasta acá o vamos bien? ¿Estamos bien, ¿no es cierto? Por mí estamos bien. No sé si alguno de los alumnos tiene algo que... ¿Venimos bien todos? Sí. Sí, sí. Bien, Todo bien, perfecto. bueno. Ahí está Guadalupe y Sergio están atentos, también Margarita, muchas gracias. El resto está haciendo mates y disfrutando la tarde. Yo haría lo mismo, no será problema. Bien, no, en serio. Vamos a terminar de compartir esta tarde entre todos. Ahora acá estamos todo bien, Vamos sí, a doctor. Bueno, ponerle onda, muchas vamos a gracias. ponerle onda. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver que el decreto 658/96 vigente para una enfermedad listada establece un procedimiento para hacerlo en forma original, para después incorporarlo en forma general y después para hacerlo en forma particular. Entonces habla de la necesidad de que haya un diagnóstico médico de la enfermedad con un aspecto médico, que es el aspecto de establecer cuál es la patología concreta, delimitar cuál es el agente de riesgo y cómo fue la exposición a ese agente de riesgo. Entonces, nosotros vamos a tener, para poder establecer cuál es una enfermedad listada, cuál es el aspecto médico y cuál es el aspecto no médico. El aspecto médico tiene que ver con el diagnóstico, el aspecto no médico tiene que ver con la exposición a ese agente de médico, ¿sí? A la existencia de un agente de riesgo y la exposición a ese agente de riesgo. Fíjense que en materia de accidente de trabajo, el suceso dañoso no es un aspecto médico, es el hecho que ocurre, lo que sí es un aspecto médico es la patología como consecuencia del accidente. Cuando nosotros tenemos una enfermedad listada, vamos a tener una relación de causalidad entre la enfermedad, la presencia de los agentes de riesgo y la exposición. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que tener diagnosticada, en nuestro ejemplo, que es una hipoacusia, el agente de riesgo, el ruido, ¿sí? Y hay que ver cómo fue la exposición a ese agente de riesgo y qué medidas preventivas se pudieron adoptar o se adoptaron a los fines de poder determinar
esta enfermedad como enfermedad listada para las actividades que la compren. En la materia o en lo que es la vida de las enfermedades profesionales, nosotros podemos tener consulta. En el caso de las enfermedades inculpables, ¿quién debe atender? ¿Es la obra social o la ART? Gisela. Las enfermedades inculpables responden al régimen de la ley de contrato de trabajo. Entonces, el que debe responder a las cuestiones, o sea, acá no estamos hablando de prestaciones en los términos de la ley 24.557. Acá estamos hablando de una atención médica particular. Es decir, el trabajador atiende a su médico particular con quien debe atenderse. No es que la ART debe ir. Ahora vos me decís, por ejemplo, yo acá tengo una clínica que me atiende de forma particular y a la vez atiende, es un prestador médico de mi ART. Sí, bueno, pero una cosa es que a vos te atiende en carácter de trabajadora siniestrada y otra cosa que a vos te atiende en carácter de trabajadora licenciada. La trabajadora licenciada es una trabajadora en los términos del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Una trabajadora siniestrada lo hace en función de las previsiones de la Ley 24.557. Entonces, una inculpable no te lo va a atender un prestador de la ART, o si llega a ser por coincidencia un prestador de la ART, no lo va a hacer en carácter de prestador, sino en carácter de médico particular. No sé si fui claro. Si será cualquier cosa, decime. Inculpable es la obra social o un prestador particular, pero no la ART. Si tuviese que pasarte en claro la respuesta. ¿Estamos bien? Muy bien, muchas gracias. Las enfermedades profesionales en una primera etapa fueron tipificadas como patologías propias y típicas de cada profesión, tenían un efecto vinculado exclusivamente al trabajo, ¿sí? Y se exigía la obligatoriedad de que, o la circunstancia de que no hubiese sido padecida anteriormente por el trabajador. En una segunda etapa, ¿sí? Que fue cuando se introduce la teoría de diferencia de la concausa, estábamos hablando de enfermedades vinculadas al trabajo, pero no exclusivamente atribuibles al trabajo. ¿Sí? Una persona asmática desarrolla neumonía. Sí, es verdad que tenía la base de asma, pero si trabajaba en una cámara frigorífica sin la protección adecuada, el trabajo es factor desencadenante de la neumonía, no su condición asmática. Este tipo de circunstancias tenían dificultades probatorias. En una tercera etapa, sí, se modificó el concepto de enfermedad porque se modificó el ámbito en los que se comprendía, siendo mucho más amplio. Es decir, toda patología padecida por el trabajador con motivo de la prestación de labores o derivadas del contrato de trabajo. ¿Sí? Después se elabora en una cuarta etapa este concepto de enfermedad accidente. ¿Alguien tiene un concepto claro de lo de que es una enfermedad accidente? ¿Alguien se anima a dar un concepto o decir, a mí se me ocurre que es esto? Porque las enfermedades accidentes aparecen enumeradas dentro de la norma como contingencias excluidas. Pero la verdad es que siguen la misma lógica de la vinculación de responsabilidad. Es decir, si yo padezco una enfermedad accidente vinculada a las labores, es una enfermedad no listada que tiene que ser atendida. Mientras que la enfermedad profesional es una enfermedad que tiene un origen cierto, pero con una acción degenerativa sobre el cuerpo del trabajador y su capacidad laborativa, la enfermedad accidente tiene un comienzo abrupto, ¿sí? Y después una vida de plano crónico, ¿sí? Es decir, es aquella enfermedad que yo contraigo a partir de un hecho puntual, lumbociatalgia, ¿sí? Es porque estuve levantando expedientes todo el tiempo, entonces, sin faja de seguridad. Bueno, puede ser, pero también puede ser que un día hice un mal movimiento levantando algo mal, ¿sí? Y ese solo hecho me genera la lumbociatalgia, por ejemplo. Es una enfermedad contraída, pues ya va a ser crónica, pero no fue un desgaste o una patología que fue contraída con el tiempo, sino que tuvo un hecho puntual y concreto. ¿Bien?
Hubo una quinta etapa con la ley 24028 que se pretendió reglamentar la indiferencia de la concausa. En verdad no se pretendió reglamentar, se pretendió limitarla, es decir, dejarla sin efecto. En esta sexta etapa nosotros tuvimos en el sistema de riesgo la inclusión de estos listados predeterminados para poder darle una nueva definición a lo que es una enfermedad profesional. Dentro de lo que es la vida de las enfermedades profesionales en el sistema normativo, tuvimos el artículo 6 de la ley 24.557, más el listado aprobado por el decreto 658, más un manual de procedimiento, más una tabla de evaluación de capacidades o baremo. Luego fue sancionado el decreto 1278 del 2000, donde flexibiliza el listado cerrado. ¿En qué sentido? En que establece la teoría de razonamiento del derecho común. Es decir, la medida que yo pueda probar la existencia de una patología dañosa vinculada con el trabajo, entonces esa enfermedad va a ser una enfermedad profesional no listada. Luego, el decreto 4914 incorpora algunas enfermedades profesionales nuevas no reconocidas previamente, como las hernias inguinales, crudales, varices, hernia. Y Doctor, en todo, sí, ¿esto todos los años se va renovando? no, ¿No? no, 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 no. No es que se va renovando. La última O renovación que nosotros aparecen, como que tuvimos, aparecen contingencias o enfermedades que por ahí no están listadas y que forman parte de la sociedad actual en la que vamos viviendo, desarrollándonos. no, pero el último reconocimiento que tuvimos de una enfermedad profesional no listada fue la del COVID, que tuvo un Ah, bueno, reconocimiento particular, ¿sí? claro. Pero no es que nosotros todos los años tenemos se da un procedimiento administrativo de reconocimiento de enfermedades listadas nuevas, sino Ah, que bien, estos fueron productos de algunas, de lo que fue la praxis en el ujú, sentido de aquellas enfermedades que se fue incorporando porque se fue demostrando que eran claro, enfermedades que debían ser incorporadas y no excluidas, ¿sí? bien, bien, Y perfecto. a lo largo de la vida de todas estas normas también siempre subsiste, hasta el día de la fecha, la aplicación de la teoría de indefinidad de la concausa, es decir, eh, salvo que se establezca un origen cierto de la patología del trabajador, se tiene o se debe comprender que la patología del trabajador es originada por el trabajo o desencadenada por factores vinculados a él. Bien, en la actividad del sistema deben concurrir los 3 presupuestos listados para que una enfermedad sea obligatoria. Vamos a ver cuáles son. Hay situaciones particulares donde en el caso particular se habilitan las prestaciones del sistema, ¿sí? Y esa habilitación en el sistema son por procedimientos que se dan en el marco de la Comisión Médica Jurisdiccional, en el marco de la Comisión Médica Central, por una decisión apelable o por un recurso o una acción judicial. ¿Cómo incorporamos una patología al sistema general, no particular? Al sistema general tenemos que ver esa enfermedad propiamente, tenemos que ver si se puede incluir o no en el listado, bajo el análisis de agente de riesgo, su relación con la actividad, la exposición y la relación de causalidad. Entonces, si nosotros logramos establecer estos 4 elementos, vamos a poder incorporar en forma general una patología al sistema. Ahora, ¿cómo lo hago para poder hacerlo puntualmente en el procedimiento? Se convoca al comité consultivo, ¿sí? Que tiene el sistema de riesgo de trabajo, se analiza la enfermedad, va a haber un dictamen de la Comisión Médica Central, se va a aprobar dando la intervención al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, y a través de esa intervención del Ministerio de Trabajo, previo a este dictamen médico, ¿sí? Se va a incorporar en forma general esta patología. Es decir, hoy el sistema está abierto a incorporar nuevas patologías siguiendo este procedimiento específico, ¿sí?
convocar al Comité Consultivo Permanente, tener un dictamen de la Comisión Médica Central, que el Comité Consultivo Permanente apruebe este dictamen, que esto luego sea trasladado al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, y que el Ministerio de Trabajo, entonces, por acto administrativo, incorpore esta enfermedad que antes fue no listado como la enfermedad listada nueva, ¿sí? De alcance general. De alcance general. Pero también yo puedo lograr la incorporación, en mi caso particular, de una enfermedad. Es decir, ya no voy a buscar que se incorpore una patología para todos los trabajadores, sino para un trabajador o para mi caso particular. Con lo cual voy a tener un trámite administrativo frente a la Comisión Médica Jurisdiccional o Comisión Médica Central, y luego voy a tener la intervención del órgano jurisdiccional o judicial, ya sea por revisión del dictamen ante la Comisión Médica Jurisdiccional o Comisión Médica Central, o por vía de la acción de reconocimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que acreditar para poder incorporar en forma particular una enfermedad no listada? Bueno, lo mismo que yo tendría que acreditar para incorporar en forma general una enfermedad no listada. Lo único que en un caso lo hago para mi cliente o para mi caso particular, y en el otro supuesto es para ser incorporado en forma general. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que establecer? Tengo que establecer el agente de riesgo, la actividad, la exposición y la relación de causalidad, que a diferencia de lo que pasaba en la incorporación general, acá no están preestablecidas, sino que yo, por acción probatoria, tengo que decir que el daño que se produce, que tiene mi trabajador, esta patología, ¿sí? Es por estar expuesto a este agente de riesgo a través de esta actividad, cómo es la exposición y establecer el nexo de causalidad entre estos 5 elementos. ¿Se entiende? Es más difícil de probar igual. No no? sé si es más difícil, creo que hay que ver las circunstancias. Ah, En una es como que a vos te están diciendo, mira, para vos hacer una incorporación general, tenés que tildar todos estos casilleros. claro. Ya Está como que preestablecidos, dispuesto, ya claro, preestablecidos. sí, En cambio, en particular, vos tenés que ver si tu caso particular coincide. cuadra en eso. ¿En qué? En estos casilleros. Ah, ¿Sí? ¿La patología tiene un diagnóstico? Sí. ¿Hay agente de riesgo? Sí. ¿Hay actividad que genera exposición? Sí. ¿Hay relación de causalidad? Sí. Entonces tenemos una enfermedad listada en forma general o particular. Ahora, si no se dan todos los supuestos, entonces fíjese que está todo en rojo. Es no, 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 no. O sea, con que uno no se dé, se cae esta posibilidad de reconocimiento de esta enfermedad no listada. No sé si quedó claro, no sé si tenemos consultas sobre este tema. está perfecto. El cuadro este simplificó la pregunta anterior. Hubiésemos Por pasado eso, a por eso venía, la Argentina, por, claro. por eso veníamos a colación de eso. ¿Sí? Genial, genial. ¿Tenemos una pregunta? Quedó claro, doctor. Muchas gracias, Carla. Seguimos con patologías un chiquitín, en el sentido de la importancia de los exámenes médicos. La importancia de los exámenes médicos. Exámenes médicos que están vinculados a las normativas dispuestas por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Sí? Que muchas veces van de la mano con aquellos exámenes médicos que nosotros también contemplamos para el sistema de enfermedades inculpables. ¿Sí? Vamos a hablar del examen preocupacional o de ingreso o de toma de cobertura, el examen periódico, el previo a una transferencia de actividad, el posterior a una ausencia prolongada o previo a la terminación de la relación laboral o de egreso. Los exámenes médicos en el sistema de riesgo de trabajo tienen que estar hechos en centros habilitados, ¿sí? O autorizados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo cuando habilitó a SRT. Si esos exámenes médicos no están hechos por esos centros habilitados, carecen de todo valor. Ojo al piojo, ¿sí? Si nuestro cliente viene con un examen hecho, porque la RT lo mandó a la salita no sé cuánto, pero la salita no está habilitada, ese examen médico carece de valor.
Los exámenes preocupacionales, ¿sí?, son obligatorios y son responsabilidad del empleador. Pero muchas veces sucede que el empleador, al contratar a la aseguradora, también proyecta esa responsabilidad frente a la aseguradora. Es decir, no contrata un servicio de medicina privada, sino que contrata a la aseguradora para que haga estos exámenes preocupacionales. El examen preocupacional, la finalidad que tiene es establecer cuál es el estado de salud y de capacidad del trabajador al comienzo de la relación. ¿Qué pasa si lo hago? Establezco una foto de que este trabajador estaba bien, o más o menos bien, o muy mal al comienzo de la relación. ¿Qué pasa si no lo hago? No pasa nada. Pero después cuando el trabajador diga, yo contraje esto por culpa del trabajo, yo no voy a poder defenderme diciendo, no, este trabajador ya venía con fallas. Voy a tener que cerrar la boca y decir, no tengo forma de contrastar lo que dice el trabajador con la realidad. Lo que buscan estos exámenes es establecer la aptitud psicofísica del trabajador para desempeñar el puesto de trabajo, no pueden ser utilizados como herramienta de discriminación y sirven para detectar patologías preexistentes. Por eso también se los llaman exámenes de toma de cobertura. Es decir, una RT cuando comienza a trabajar con una empresa no está obligada a hacerle exámenes a los trabajadores. Pero si no los hace, luego no va a poder decir esta patología era preexistente o este trabajador ya tenía esta incapacidad. No sé si soy claro. Bien. Ahora, frente a la omisión, ¿sí?, de la realización de los exámenes, tampoco es que se le da una tarjeta verde al trabajador para decir, como a mí no me hicieron exámenes preocupacionales ni de toma de cobertura, entonces esto que tengo es por culpa del trabajo. No, se crea una presunción de que lo que le ocurre al trabajador es por motivo del trabajo. Pero puede esa presunción ser demostrada y en algunos casos también se le exige al trabajador que más allá de la presunción acredite su dolencia actual. Los exámenes periódicos son aquellos exámenes que dependiendo de la actividad desarrollada por la empresa pueden ser o no obligatorios para la empresa y para la RT. Si yo trabajo en un lugar con exposiciones a agentes de riesgo de alta peligrosidad, entonces seguramente voy a tener un examen o debería tener un examen médico cada semestre, perdón, me estaban saludando, o cada año al menos, ¿sí? Y esto responde también a una obligatoriedad que surge a partir del dictado del Código Civil y Comercial de la Nación Unificado, con el deber de prevención que tienen las personas, ¿sí?, respecto de otros sujetos. Prevención primaria, evitar el daño. Prevención secundaria, si el daño se produjo, minimizar sus consecuencias e incluso hacerla desaparecer. A tal punto, esta cuestión de la prevención es tan fuerte que hay una acción autónoma de prevención que legitima incluso a los terceros interesados para llevarla adelante. 1710 en adelante el articulado del código que habla en este sentido. Bueno, justamente lo que estábamos hablando, las figuras que le van a quedar, ¿sí?, deber de prevención, ¿sí?, y qué es lo que se está buscando con esta figura. A ver, ¿cuál es el concepto? La indemnización, si bien por concepto busca reparar las cosas al punto tal de que vuelvan al estado en el que antes de haber sido dañadas, lo cierto es que ese efecto se logra solamente en una ficción, pero nunca en una realidad. Entonces, el único mecanismo para que el daño no afecte es generando que el daño no se produzca. Y por eso esta situación de prevención de daño o estas acciones preventivas del daño. Bien. Cuando hay incumplimiento de las normas de prevención por parte del empleador, el trabajador tiene varias posibilidades, puede retener tareas, puede llevar adelante la acción preventiva, puede considerarse despedido, ¿sí?, cuando hay una violación grave, y también puede buscar una reparación de los daños en perjuicios, ¿sí?, en los términos de los artículos 75 LST, 1716 y siguientes del Código Civil y Comercial Unificado. Los exámenes previos a la transferencia de la actividad
¿sí? Son, son optativos salvo que el cambio de actividad implique una exposición a nuevos agentes de riesgo, ¿sí? Es decir, un cambio de actividad o transferencia de actividad son optativos salvo que esto implique que el trabajador va a estar expuesto a nuevas posibilidades de sufrir un daño por la prestación de tareas. Ahora, la obligatoriedad está dada en el mismo sentido de los exámenes periódicos o de toma de cobertura. Es decir, si yo no los hago, la consecuencia va a ser no poder ampararme en el estado previo de salud del trabajador. ¿Bien? Exámenes previos, perdón, exámenes posteriores a una ausencia prolongada. ¿Sí? Vamos por el mismo razonamiento. Tenemos una persona que se ausentó por un largo tiempo de la empresa por un motivo patológico o personal. Patológico, no sé, se rompió en un inculpable los meniscos jugando al fútbol. Patológico, tuvo una enfermedad, una hepatitis. Personal, se fue a buscar su super yo durante 6 meses al Himalaya. No sé, se fue a buscar bien, que está muy de moda los viajes a Córdoba, para descubrir a ver cuál es el centro y todo eso. Están todos con esas cosas de constelaciones y todo. Bueno, qué cosa bárbara. Pero bueno, no importa. Léete 2 libros de psicología y ya está. Basta. Un buen vino tinto y sabes cómo te encontrás bueno. Bueno, lo importante, a lo nuestro. Ya me está pegando el viernes, discúlpame. Lo importante, frente a estas ausencias prolongadas, la RT, el empleador, con la intervención de la RT, lo que tiene que determinar es cuál es el estado de salud del trabajador luego de esta ausencia, ya sea por una cuestión patológica, o una cuestión personal, o una licencia otorgada o demás. A ver, son optativos, no son obligatorios. Pero volvemos a lo mismo. Esta persona se fue 6 meses en la empresa, ¿sí? Porque se tomó una compensatoria, una licencia sin goce de sueldo. Vuelve después de 6 meses. Por ahí vuelve impecable, es más, vuelve mejor de lo que se fue. ¿Sí? Pero por ahí vuelve no, por ahí vuelve con un tipo de patología, con un tipo de, no sé, daño, ¿bien? Entonces, yo si no le hago este examen posterior a esta ausencia prolongada, no voy a poder después defenderme diciendo, no, esto lo trajo de allá o esto ya venía. No, bueno, frente a un siniestro, frente a una contingencia, si aparece algo, aparece. Y no voy a poder defenderme. A veces hay algunas situaciones polémicas, ¿sí? En materias de este tipo de exámenes. Ya un poco bordeando en el límite de lo que es un inculpable de una contingencia y la intervención de la RT, pero muchas veces yo pienso, ¿cómo se reincorpora una mujer luego de dar a luz? ¿No es cierto? Muchas veces es con el simple certificado de los tetas que dice tiene el alta, ¿sí? Y muy pocas veces se pregunta si esa alta fue dada previo a exámenes clínicos y médicos o simplemente por el paso del tiempo. ¿Y por qué muchas veces, o por qué yo lo traigo a colación, quizás no siendo este el tema propicio o el indicado? Porque más allá de muchas circunstancias, lo cierto es que el embarazo a la mujer le genera cambios significativos psicológicos, hormonales y físicos durante 9 meses, ¿no es cierto? Ahora, la licencia por maternidad, ¿de cuánto tiempo es? ¿Sí? 90 días, con esta nueva modificación de que puede trabajar hasta 10 días antes y tomar el resto después. Y sin embargo, o sea, nosotros estamos hablando que en 80 días, en el mejor de los casos, se le reacomoda, no digo lo psicológico, lo hormonal, se le reacomoda todo lo físico mágicamente, que tardó 9 meses en prepararse. Entonces, a veces digo, estos exámenes prolongados una larga ausencia, más allá de que me han dicho, no, pero esto es una cuestión discriminatoria, como la mujer que vuelve al embarazo, digo, yo lo estoy usando en un sentido intuitivo protectorio, es establecer que la mujer está en condiciones óptimas para volver a trabajar y que no, que esté levantando una caja y de golpe tenga una hemorragia vinculada a una cesárea, a una cuestión de parto.
¿sí? Lo pienso por ahí, no lo pienso porque ay, no la vas a dejar trabajar. No, bueno, pero si tiene una cuestión médica vinculada, quizás comienza a regir una licencia en el término del 208 y la mujer sigue estando protegida, gozando de un descanso para una recuperación plena sin tener que estar arriesgándose. Pero bueno, son ideas que a mí se me ocurren y las hacemos. Y también tenemos, para finalizar, los exámenes de egreso, ¿sí? La finalidad es comprobar el estado de salud del trabajador, cómo se desvincula, permiten las detecciones, ¿sí? Y dar tratamiento oportuno a las patologías. Son de carácter optativo, pero si se hacen, las tiene que hacer la ART dentro de los 10 días anteriores a finalizar el vínculo y hasta 30 días posteriores a su finalización. Ahora, son de carácter optativo para la RT y para la empresa. Ahora, si la RT y la empresa disponen a hacerlos, el trabajador no se puede negar. Se tiene que presentar, ¿sí? Y los tiene que hacer. La negativa del trabajador a hacerse estos exámenes conlleva o genera la consecuencia de no poder reclamar patologías posteriores, ¿sí? Vinculadas al trabajo. ¿De acuerdo? Contingencias excluidas, hablamos hace un ratito, las enfermedades profesionales no incluidas, con esta salvedad de las que se puedan incluir por el procedimiento del 1278. Las llamadas enfermedades accidentes no están incluidas, pero pueden ser incluidas también por el mismo sistema. Los casos de fuerza mayor esté en el trabajo o las generadas por dolo. La verdad que la fuerza mayor esté en el trabajo es relativa, porque si yo tengo un accidente in itinere, de casa a trabajo, de trabajo a casa, ¿no es cierto? Y de golpe yendo para el trabajo, tengo una situación fortuita, una causa mayor, sea una situación de inseguridad, una herida con un arma blanca, un arma de fuego, eso por per se, por lo que dice la ley, va a estar excluido. No, a ver, es parte de la naturaleza del accidente in itinere que esté contemplado, con lo cual estas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito están incluidas, por más que la normativa pretenda excluirlas. Sí están excluidos las situaciones de dolo, es decir, si la aseguradora puede acreditar que el trabajador se autoinfligió un daño para lograr una ventaja económica, entonces sí, en ese caso va a estar excluido. No la culpa o culpa grave. La negligencia no es causal de exhibición de responsabilidad, ¿sí? Sino que sí lo es el dolo. Y van a estar excluidas, obviamente, aquellas incapacidades preexistentes en la medida que sean detectadas, ¿sí? Es decir, yo puedo tener una incapacidad que ahora me están detectando de un 20%. Bien. Ahora, si me hacen una toma de conocimiento, un examen preocupacional y me establecen una incapacidad en el mismo órgano, por la misma causal, del 12%, ¿sí? Yo ya entré con una capacidad disminuida. Lo sumo poder reclamar la diferencia entre lo que se agravó por haber ingresado a esas labores. Esto es un sistema de notificación respecto a las enfermedades preexistentes, ¿sí? Es decir, una vez que se detecta la enfermedad preexistente, se tiene que notificar al trabajador, ¿sí? De cuál es su situación médica al comenzar las labores. Y esto es un poquito de lo que estábamos hablando, ¿sí? El dolo eventual está contemplado, la culpa grave, no. Bueno, el único supuesto que está contemplado para poder eximir la responsabilidad del RT es el dolo del trabajador. El dolo eventual, la culpa grave, no. El dolo eventual es aquella representación que tendría que haberse hecho el trabajador de que se podía lastimar de obrar de tal forma, y la culpa grave es la negligencia por la no representación del daño. Y la fuerza mayor, habría que ver cuáles son las fuerzas mayores que pueden estar excluidas o no en las cuestiones laborales, pero se asemeja a lo que es el supuesto de causa fortuito, con lo cual hay que ver de qué contingencia estamos hablando para ver si puede haber una exclusión o no. Es decir, la fuerza mayor no excluye la contingencia. El decreto 1278 era un poco lo que hablaba de la teoría de los daños extrasistémicos, la forma de incorporar estos daños dentro de las patologías contempladas por el sistema, ¿sí? Y traje un fallito de la doctora Ferreiros,
que me pareció muy, siempre, la doctora Ferreros tenía frases y palabras que eran muy acertadas, ¿no? Y en este fallo libera lo que dice la doctora Ferreros frente a los cuestionamientos del, que se hacían a la justicia para considerar como profesional una enfermedad, una patología no listada, la situación era, la única forma de lograr que una enfermedad o patología sea reconocida es a través del mecanismo administrativo. Entonces, la doctora Ferreros dijo, momento muchachos, a ver, si el decreto 1278 le da a las comisiones médicas esa facultad de establecer cuáles son las patologías resarcibles y cuándo no, ¿sí? Mientras el mecanismo de vinculación de los daños y demás, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros como órganos jurisdiccionales, siendo que somos imparciales y que cumplimos con una garantía constitucional de juez natural? O sea, en ese momento, fíjense qué bofetada con altura le estaba dando la doctora Ferreiros a las comisiones médicas, porque estaba diciendo, si ustedes que son órganos administrativos lo pueden hacer, ¿cómo no vamos a hacer, no lo vamos a hacer nosotros, que somos los jueces naturales e imparciales? O sea, nosotros somos los imparciales, no ustedes. ¿Sí? Son lecturas que muchas veces uno hace de los fallos para decir, bueno, ¿hasta dónde llega lo administrativo, hasta dónde llega lo jurisdiccional? Lo administrativo es válido a la medida que puede ser revisado por lo jurisdiccional. Si no, de modo alguno puede ser válido. ¿Sí? Y creo que la otra filmina era un muchas gracias. Bueno, doctor, excelente, Ouch. súper explícito. No paró 2 horas casi. No tomó un mate, no toma agua, nada. Es genio, total. Yo me tomé No, un no, termo de mate, una botella de agua y no hablé nada. igual les voy a dejar más material, pues en el tiempo que tenemos, la verdad que no quiero comenzar con el tema de prestaciones dinerarias y cálculos, simplemente decirles dos cositas. La ley 27348 modifica el sistema del cálculo del ingreso base. Perdóname, Cintia, dos No, palabritas. sí. El ingreso base, lo que nos dice la ley 27348, nos clarifica algo. Es que el RIPTE se va a utilizar para considerar cada remuneración comprendida a la patología. O sea, RIPTE, la discusión en la ley 26773 era dónde lo usamos el RIPTE. Cuando entendimos que era RIPTE, el índice de variación de las remuneraciones de los trabajadores, después dijimos, ¿dónde lo usamos? Bueno, pues no sabemos usarlo en los pisos, en la variable salarial, si lo usamos en el resultado de la fórmula. Bueno, el RIPTE lo usamos a partir de la 27348 en la consideración de cada salario. Tomamos el salario, lo ripteamos y luego lo sumamos a los demás salarios ripteados. Y el RIPTE también lo que va a hacer es elevar los pisos indemnizatorios o los pisos de las prestaciones dinerarias. Bien, eso es algo fundamental en Perfecto. materia de fórmulas. El resto de la estructura se mantiene similar. Igualmente yo les voy a dejar las filminas para que ustedes lo puedan ver. Eso estaba por consultar si nos va a pasar, entonces yo se lo paso Sí, sí, a sí. los alumnos también porque es genial Todas la las filmina. filminas. Sí, bueno, Todas las muchísimas filminas. gracias. Gracias, doctor, una vez más, un año más, por estar con nosotros acá en las diplomaturas que hacemos en el norte. Claramente que lo hacen ustedes también en Buenos Aires y también se hacen en otras provincias, pero siempre muy predispuesto, así que mi agradecimiento de parte mía, de parte del colegio también, que están siempre a pie de cañón con toda la parte administrativa y técnica. Y a los alumnos, claramente, nos volvemos a encontrar dentro de 2 viernes. Así que, bueno, cualquier cuestión que tengan, nosotros estamos siempre unidos en un grupo de WhatsApp. Y bueno, les voy a pasar el material, la clase también queda grabada. Así que, bueno, nos volvemos a reencontrar. Que tengan muy buen fin de semana. Doctor, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes y un buen fin de semana para todos. Nos vemos en San Luis. Nos vemos en San Luis, si Dios quiere. Besos. Muchos besos. Gracias. Un buen fin Chao, de hasta semana luego. para todos. Adiós.